He escuchado un llamado a ponerme de pie, a cantar abrazado, el canto que brota del corazón es la voz de María que me impulsa a seguir a Cristo con alegría, tras sus pasos caminar. Desde esta tierra concreta donde la vida cuesta, pero la fe florece entre grietas, les abrazamos con respeto profundo, nuestra querida parroquia de San Pedro en Cuautepec. Los padres misioneros maristas nos dirigimos a ustedes con todo el corazón, con la alegría, con el entusiasmo, con la vivacidad de la fe. A ustedes, pueblo que lucha todos los días, que viene de pueblos heridos, de historias migrantes, de búsquedas sinceras. Este episodio de ejercicios espirituales cuaresmales es para ustedes. Y a los que se siguen sumando a este camino cuaresmal, esto no es historia vieja, es memoria que respira en el presente. Hoy entramos a una fase distinta, ya no solo expresión, sino organización. Pero antes, deja que esta palabra ilumine lo que vamos a escuchar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no se defendió con violencia, pero tampoco se rindió. Se entregó con conciencia, con libertad, con amor radical. Y eso también pasó en México, en clave distinta, pero con el mismo fuego interior. Estamos justo en el corazón de nuestros ejercicios espirituales sobre la resistencia cristera. Y ahora entremos a esta escena como quien abre una puerta secreta en la historia, donde la fe empezó a moverse en silencio, como semilla bajo tierra. El primer punto versa sobre la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Un año antes, es decir, en marzo de 1925, Miguel Palomar y Vizcarra, René Capistrán Garza y miembros de la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, habían constituido en la Ciudad de México la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, con siglas la LNDLR, liderados principalmente por la LNDLR. Los ciudadanos católicos organizaron un boicot para presionar el gobierno mediante la presión económica. Las medidas incluían no pagar impuestos, reducir al mínimo el consumo de gasolina para afectar los ingresos estables, evitar el uso de servicios públicos y la compra de billetes de lotería, abstenerse de comprar artículos de lujo o productos innecesarios. Aunque el boicot causó pérdidas económicas, no fue suficiente para que el gobierno diera marcha atrás. Se presentó ante el Congreso una petición formal con más de 2 millones de firmas exigiendo la derogación de la ley. Sin embargo, el Congreso, alineado con Calles, rechazó la petición tajantemente, argumentando que no era el camino legal para modificar la Constitución. Aquí la fe no gritaba, pero se movía. No había micrófonos, pero había conciencia. No había redes sociales, pero había redes humanas. Un segundo apartado en nuestra reflexión nos invita a considerar la unión popular. Mientras tanto, en la zona occidental del país, Jalisco y el Bajío, Anacleto González Flores, conocido como el Maestro, cerebro táctico y moral de la resistencia civil, había venido organizando desde 1925 la Unión Popular, la UP,
organización civil que buscaba organizar a las masas católicas, obreros, campesinos y estudiantes, para defender sus derechos civiles y religiosos de manera no violenta, y así evitar el derramamiento de sangre. La idea de formar la UP venía gestándose desde principios de 1925, como una respuesta a la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Recordemos, una iglesia patriótica, separada de Roma y apoyada por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Anacleto siempre sostuvo que la victoria no vendría por la fuerza de las balas, sino por la fortaleza moral, lo que valió ser llamado el Gandhi mexicano. La UP se organizó como una estructura de inteligencia, correos y suministros. Jalisco se dividió en sectores para facilitar la comunicación bajo la amenaza de la vigilancia federal. El modelo de la resistencia organizada se estructuró de forma piramidal. Jefes de manzana, que eran encargados de la comunicación directa con las familias. Jefes de sector, que coordinaban varias manzanas. Centro directivo, encabezado por Anacleto, en Guadalajara. En junio de 1926, la UP tenía apenas un año de vida, pero contaba ya con una red de miles de personas. Su estructura de manzanas y sectores, creada en 1925, fue lo que permitió que el boicot económico de 1926 fuera tan exitoso, ya que la información corría de boca en boca, de manera casi instantánea y clandestina. En septiembre de 1926, la UP se unió al boicot convocado por la LNDLR. Entonces, la UP organizó redes de apoyo que permitieran a los sacerdotes esconderse y administrar sacramentos de forma clandestina. Mantuvo la cohesión social mediante boletines y discursos que apelaban a la resistencia pasiva. Repito, resistencia pasiva. No guerra, no pelea, no balazos. Resistencia pasiva. Pero para finales de año, focos de insurrección armada espontáneos, estallaron en los altos de Jalisco y el Bajío. En diciembre, la UP se transformó en la columna vertebral logística que alimentaba a los primeros grupos cristeros en el campo, enviando provisiones, medicinas e información desde las ciudades. Sentó las bases de comunicación que permitieron a los cristeros sobrevivir los primeros meses de 1927. Este periodo fue crítico para el desarrollo del movimiento, marcando la transición definitiva de la resistencia pacífica a la lucha armada. Las organizaciones civiles, después de fuertes discusiones, se dieron cuenta de que el gobierno no cedería y consideraron que ya se habían agotado infructuosamente todos los medios pacíficos. Y aquí, la historia se vuelve incómoda, porque la fe entra en tensión. ¿Qué hacer cuando todo diálogo se cierra? ¿Qué hacer cuando la justicia no escucha? ¿Qué hacer cuando creer se vuelve peligroso? Entramos en un tercer momento de esta reflexión comunitaria. El estallido armado de las protestas a las armas. La famosa Cristiada, 1927. Para enero de este año, al fracasar las vías legales y económicas, la resistencia civil se transformó en una guerrilla armada en el centro y occidente del país, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima. Fue el inicio formal de la rebelión armada bajo el grito de «Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe». Los rebeldes empezaron a ser llamados cristeros. El ataque al Tren de la Barca, Jalisco, el 1 de abril de 1927, un acto violento de los cristeros ordenado por el sacerdote José Reyes Vega, provocó una represalia masiva por parte del ejército federal,
radicalizando ambos bandos. Los cristeros, aunque valientes y numerosos, carecían de formación militar. La LNDLR contrató al general Enrique Gorostieta Velarde, un militar brillante, agnóstico, que había peleado bajo Victoriano Huerta y había derrotado a Emiliano Zapata, y lo contrataron para organizar al ejército cristero y darle una estructura profesional. El ejército cristero, ahora mejor organizado, tuvo sus mejores momentos. Los federales controlaban las ciudades y los trenes, pero los cristeros dominaban el campo y las montañas. Aquí, cierto, ya no hay respuestas fáciles, solo decisiones humanas, marcadas por el dolor, la fe y la historia. Por ello, en un cuarto momento, consideramos el asesinato de Obregón, 1928. En julio, día 1 de este año, Álvaro Obregón fue reelegido para su segundo mandato. Calles había modificado la Constitución que prohibía la reelección bajo cualquier circunstancia. El 17 de julio de 1928, el presidente electo es asesinado por José de León Toral, un fanático católico, en el restaurante La Bombilla. Este evento cambió el rumbo de las cosas, pues generó un vacío de poder y un odio más profundo entre el Estado y los rebeldes. Y en medio de todo esto, la cruz vuelve a aparecer, porque Jesús también vivió un mundo donde la violencia parecía la única salida, y aún así eligió amar hasta el extremo. Hoy, aquí en Cuautepec, la resistencia no se organiza en manzanas clandestinas, pero sí en familias que oran juntas, en jóvenes que eligen el bien, en comunidades que no se dejan romper por la violencia. Te dejo estas preguntas, no para responder con prisa, sino para que te trabajen por dentro, ¿vale? Si tu fe tuviera que organizarse, ¿con quién caminarías? ¿A quién acudirías para tener una mejor organización de tu fe? ¿Tu familia es red de apoyo o territorio fragmentado? ¿Qué tipo de resistencia estás viviendo hoy? ¿Silenciosa, pasiva o comprometida? Si estuvieras en 1926, ¿te unirías a la resistencia pacífica o te quedarías al margen? ¿Qué haces cuando la justicia no responde? ¿Te rindes? ¿Te endureces? ¿O transformas? Como comunidad, ¿estamos conectados o cada vez todos vivimos nuestra fe de modo aislado? Este tercer día nos deja algo claro. La fe no sobrevive sola, se acompaña, se organiza, se sostiene en comunidad, y eso aquí en nuestra parroquia ya está pasando. Sigamos caminando con los pies en esta tierra herida y el corazón encendido. Les saludamos y nos despedimos desde esta querida parroquia, los padres misioneros maristas, el padre Alex, el padre Oscar, el padre Jimmy. Y como grito que atraviesa la historia y se vuelve presente en nuestras calles, gritemos: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Hasta mañana.